para que creen sus propias empresas y den lugar a algo muy lindo que es la generación de empleo en lugar de salir a buscar empleo. Esa es como la primera gran diferencia. Es una organización sin ánimo de lucro y aprovechando que estamos en un simposio de emprendimiento, también quiero hacer un poco de énfasis en que si bien Parquesoft es una organización sin ánimo de lucro, tiene un objetivo, una paradoja muy bonita que es el fomento de la creación de empresas con muchísimo ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Lo que Parquesoft quiere es que las empresas que se gesten allí tengan mucho éxito comercial, tengan mucho éxito en el mercado, crezcan, generen empleo y ojalá den lugar a la creación de nuevas empresas, a spin-off, cosa que pasa todo el tiempo en esta organización para que el modelo vaya enriqueciéndose de manera permanente. Está orientada especialmente a jóvenes, pero no es una razón, digamos, no es una condición de entrada. Yo recuerdo, en Parquesoft Bogotá tuvimos un muchacho de 16 años, al que espero que todos envidien demasiado, cobraba 300.000 pesos segundo, ¿de acuerdo? Trabajaba en efectos especiales y tenía 16 años. Y también hemos tenido un señor de 77 años que tiene una empresa fabulosa de gerencia de proyectos de tecnología. Entonces, no es una condición tener determinada edad para ser parte de Parquesoft. Lo que pasa es que cuando se tienen 20 años y se está terminando la carrera, pues no se tiene mucha responsabilidad a la espalda, no se tiene un crédito hipotecario, no se tienen hijos en líneas generales, digamos que uno vive con los papás, tiene el apoyo familiar, en fin, no tiene créditos, porque como no tiene un peso, nadie le presta plata, no tiene nada que perder. Entonces lo que sí se puede es arriesgar muchísimo, ¿no? Ustedes verán que los deportes extremos siempre, el grueso de la práctica de los deportes extremos está en gente de 20 a 27 años, y básicamente es porque tienen una propensión al riesgo altísima, del miedo, digamos, no es que sea un freno como le ocurre a uno a edades un poquito posteriores. Entonces, en las universidades, digamos que, y con ejercicios como este, lo que hacemos como profesores, pues se identifican muchachos muy jóvenes, digamos, de 20 años, y empiezan a hacer su empresa en esas edades. Adicionalmente, la tendencia global en tecnología siempre es que las grandes empresas se han hecho con gente de menos de 20 años. Todos, cuando ustedes miran a los Google, cuando ustedes miran a la gente de Amazon, cuando miran a la gente de Microsoft, en fin, ustedes pueden darse cuenta que sus iniciativas empezaron a gestarse quizá a los 16 años y luego llegaron a ser grandes empresas antes de los 30 años. Eso genera una influencia en toda la juventud del mundo y estos personajes ven a Steve Jobs y a otros tantos como un modelo a seguir, incluso un modelo al que hay que seguir sin graduarse, porque es otro denominador común. Fue un reto para nosotros en Parquesoft empezar la organización con ningún graduado, que no tenían dinero, y de pronto empezar a producir dinero y ver que tenían dinero, podían aportar a sus casas, generaban empleo y que ya no necesitaban el título. Fue un reto muy complicado y en algunas universidades logramos que sus tesis se las valieran por la línea de creación de empresas. Pues estamos hablando de hace 5 años cuando no estaba como muy desarrollada la cosa. Es un modelo de emprendimiento, pero es diferente a los emprendimientos tradicionales que se tienen en Parquesoft. No es una incubadora de empresas, no es un parque tecnológico y no es un clúster de tecnología, pero tiene de los tres al tiempo, lo que lo hace bastante diferente. Para no ir lejos, en las incubadoras uno le arrienda un espacio, tiene que pagar por un espacio o por unas horas en las que está allí. En Parquesoft la gente no paga nada, esa es la verdad. Lo que hace es que la operación de la organización es responsabilidad de él. Entonces, cubren unos costos de funcionamiento, servicios y demás, y se hacen responsables, de tal forma que si una persona deja de hacer una contribución a la energía, puede quedarse sin internet toda la comunidad. Y la presión social y el juzgamiento social es un mecanismo que funciona bastante bien para que todos, digamos, adquieran un nivel de responsabilidad muy importante. No es un esquema paternalista en lo más mínimo, es una organización en donde de hecho los emprendedores entran y se vuelven miembros participantes y quedan registrados en Cámara de Comercio y toda la cosa, y con el tiempo, 2 años después, pueden incluso llegar a ser el presidente de la junta directiva teniendo 21 años o 22 años, ¿de acuerdo? Es un poco, digamos, arriesgado el modelo, no lo tenemos plenamente documentado, pero ha funcionado así durante 12 años en unas 15 ciudades y más de quizá 10.000 emprendedores. Entonces, digamos que a partir de la experiencia consideramos que nuestro modelo es válido y sobre todo, digamos, es válido por lo menos en el entorno tecnológico para el que fue desarrollado. Parquesoft tiene unos objetivos que no han cambiado, se mantienen en el tiempo. Ante todo, pues quiere generar capital social
quiere que en un lugar en donde aparezca un Parquesoft la sociedad sea mejor, ¿cierto? Que haya buenas personas, sobre todo que los jóvenes se identifiquen y sientan sentido de pertenencia y puedan resolver sus problemas locales a partir de las soluciones tecnológicas que están en capacidad de construir. Por supuesto, uno de los objetivos principales de Parquesoft es generar trabajo, obviamente, pero alrededor de la tecnología, y aquí quiero llamar especialmente la atención. En el mundo del emprendimiento, una de las máximas es tener foco. Los emprendedores a veces, como no tienen flujo de caja, empiezan a hacer una y otra cosa para poder conseguir la subsistencia, y en la medida en que la subsistencia les genere ingresos, lo que originalmente les había conducido a ser empresas empieza a perder importancia, ¿de acuerdo? Siempre en el emprendimiento el foco es supremamente importante. El foco de Parquesoft, que en sí es una organización emprendedora desde su dirección misma, tal como Efraín lo mencionaba ahorita, cuando uno se mete en estas cosas debe tener una visión y una percepción de emprendimiento que le nazca. Parquesoft es un emprendimiento en sí. El foco de Parquesoft es las tecnologías de información y comunicación. O sea, si viene alguien que quiere hacer algo con champiñones o que quiere hacer algo con transformación de materia productiva y procesos productivos y adquisición de materia prima y esas cosas, no es viable porque la especialización de Parquesoft es la tecnología informática. Ese es el foco y eso no va a cambiar. Lógicamente tienen cabida todas las disciplinas que quieran sin ninguna restricción, y han habido unas manifestaciones importantísimas dentro de Parquesoft, tanto en emprendimiento social como en emprendimiento cultural propiamente. En el Parquesoft que se tiene en Cali se ha producido contenido para Walt Disney, para estos canales grandes, se han hecho películas, se hizo Perro come perro, El Rey, ahora último la película Chocó tiene gente de Parquesoft desde el punto de vista de la producción, y bueno, una gran cantidad de iniciativas culturales muy interesantes. Muy bien, sigamos. Parquesoft nace de la mano de este señor que se llama Orlando Rincón, quien por allá en el año 99, en un ejercicio de reflexión, viajó a la India y conoció las grandes concentraciones de gente trabajando en esos hangares enormes, desarrollando tecnología. Y dijo, bueno, si esto de los clústeres de tecnología funciona en la India, posiblemente pueda funcionar en Colombia. Y él regresa con esa idea, trae la idea a su natal Cali originalmente y se la muestra al sector educativo. Es año 99, 98, no le copiaron mucho la idea, al sector oficial tampoco, y el sector privado, la única empresa que le creyó fue su propia compañía, Open Systems. Él desde el año 84 quizá tenía una empresa tremendamente exitosa alrededor del software que se llamaba Open Systems, y digamos que demostró en su propia historia que se podía hacer una gran empresa alrededor de la tecnología, y quería que otros pudiesen emular un poco lo que él había logrado, y es por la razón por la que se lanza a montar Parquesoft. Inicialmente Parquesoft Cali. Yo creo, y en algunas conversaciones que hemos tenido con Orlando, él no alcanzó a dimensionar el alcance que llegaría a tener Parquesoft. Él lo piensa para la ciudad de Cali, quizá para el Valle del Cauca, y 10 años después está en 15 ciudades, con una tendencia ahorita a montar otros parques. Esto es lo más lindo de este modelo de emprendimiento tecnológico en Colombia, y es que primero es dirigido por puros emprendedores. Digamos que Parquesoft, es fundamental que los directores ejecutivos tengan una empresa o sean elegidos del ámbito mismo de Parquesoft. Eso es súper importante. Todas las iniciativas, la forma en que Parquesoft funciona es dirigido por los mismos emprendedores, ¿sí? No hay consultores externos ni nada de esas cosas, todo lo hacen los mismos emprendedores, pero desde su expertise. Por ejemplo, si hay una empresa encargada de reclutar gente, esta empresa estará seguramente conformada por psicólogas o psicólogos. Ellos son los llamados a liderar todo el área de gestión humana dentro de Parquesoft, porque son expertos en eso. Si hay una persona que es muy buena haciendo sitios web, desde el punto de vista del diseño gráfico y demás, estas personas son las que son responsables de la estrategia web de la organización, y así, en líneas generales, dependiendo de
cuánta expertise se tenga por parte de los emprendedores. Hay emprendedores que van saltando de posiciones en posiciones. Lo bonito aquí es que es una organización liderada por jóvenes. La edad promedio de Parquesoft es de 25 años y todos hacen cosas de manera conjunta, todos sienten que Parque es de ellos y aportan, y es tiempo que donan, ¿no? Entre otras, eso no lo mencioné. Semanalmente cada emprendedor tiene que dar 2 horas a la semana para ejecutar actividades propias del rol que desempeña dentro de la organización. ¿Cómo se seleccionan a los emprendedores? Los selecciona la misma comunidad. No hay un equipo de talento allí, de jueces expertos, algo que se llama el Comité de Emprendimiento, que es un grupo de personas emprendedoras de la organización que identifica a los que se postulan y se analizan básicamente 2 cosas. Ahorita les vemos un momento en el siguiente slide, pero lo importante aquí es que la gente que entra a Parquesoft como emprendedora es seleccionada por la propia comunidad. ¿Cuál es la razón fundamental de esto? Los emprendedores que hay en Parquesoft son personas muy brillantes, digamos que son personas que tienen los mejores promedios, personas que han estado en doble carrera, que han estado becados. Hay algunos que tienen sus incursiones en el mundo del hacking, por ejemplo, gente muy brillante. Y si un emprendedor viene y echa un cuento, la probabilidad que le metan los dedos a la boca es muy bajita, ¿sí? A veces las ideas emprendedoras, innovadoras que llegan aquí son tan abstractas que uno no tiene idea de lo que le están hablando. Entonces uno tiene que apoyarse como director o como directivos, hay que apoyarse en la comunidad que realmente es experta en esos temas y sabe si lo que el emprendedor está diciendo pues tiene sentido o no. En Parquesoft no se exige un plan de negocios y esto obedece a una tradición histórica de que en Parquesoft nunca han habido planes de negocios. Cuando se mira la historia empresarial colombiana y ustedes la analizan, van a encontrar un denominador común. Nadie hizo un plan de negocios. Es más un invento de la academia, pero no es que Parquesoft esté en contra de los planes de negocios. Es que simplemente en esta filosofía y sobre todo en tecnología, para hacer empresa lo que se necesita es hágale. Tiene una idea, identificó una necesidad, arranque. El plan de negocios tarde o temprano lo va a necesitar cuando crezca su compañía, cuando necesite inversionistas o cuando se presente a los concursos. Pero para hacer empresa lo que se necesita es decisión. Hay 5 estrategias transversales en esta organización, todas manejadas por emprendedores, y hay 8 pilares filosóficos. Estas son las estrategias transversales, lo que se conoce como el modelo estratégico de la organización. Arriba está todo el tema de la infraestructura y soporte para la productividad. Allí está la asesoría legal, está todo lo que tiene que ver con redes, licencias de software y bueno, el tipo de servicios o productos que se le entregan a los emprendedores que necesitan de estos servicios. Luego viene una estrategia muy linda en la que yo estuve participando muy decididamente, que es comunidad, la mejor gente para la industria, y se refiere a lo siguiente. La mayoría de personas, tristemente para mí y para quienes entendemos el emprendimiento, la mayoría de personas que hacen empresa alrededor de la tecnología vienen de la misma tecnología o son prioritariamente ingenieros de sistemas electrónicos, industriales, digamos. Eso hace que se den unas limitaciones muy grandes, con todo el respeto a la genialidad de los ingenieros, pero se dan limitaciones muy fuertes. Por ejemplo, estas personas que son tan brillantes, tienden a trabajar muy solos, tienden a socializar poco, no les gusta o se les dificulta muchísimo la comercialización. Cuando uno monta una empresa de tecnología, eso no es hacer una interfaz bonita y que funcione en el celular y se vea linda y la gente le empiece a dar like en las redes sociales, sino que debe haber una estrategia de venta para poderle llegar a un público que la necesita. Y desafortunadamente los emprendedores tecnológicos en su gran mayoría no tienen competencias para poder comercializar sus propias ideas, mucho menos para dirigir un equipo de talento humano. Entonces se enredan a sus amigos de universidad, a sus compañeros de tesis, en fin, y cuando salen a hacer empresa se los traen también, y un poco por el liderazgo del emprendedor sus compañeros le ayudan, pero de pronto uno de estos muchachos se parte una pierna. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Qué tipo de contratos hay que manejar? ¿Cuáles son los contratos que hay que hacer en el contexto digital? ¿Cómo se maneja la propiedad intelectual? Hay una cantidad de vacíos que se presentan en la ingeniería que desafortunadamente, digamos que los industriales lo alcanzan a resolver un poquito, pero los otros no. Se los digo desde la experiencia propia, yo me muevo en el mundo académico y en el mundo de las empresas, y desde mi experiencia práctica, esto es lo que he podido evidenciar, es que los emprendedores llegan muy mal armados. Entonces, en esta estrategia lo que nosotros hacíamos, o hacemos porque la organización lo continúa haciendo, es desarrollar ese tipo de competencias.
a alguien que no es vendedor, desarrollarle competencias para que hable en público, para que pueda vender una idea, para que pueda convencer a un cliente, cómo se hace el relacionamiento con el cliente, cómo se escriben propuestas, cómo se debe presentar, cómo se debe hacer una presentación, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy propio de nuestra industria. Los emprendedores son un poquito apagados, son brillantes, pero en términos de comunicación son un poquito apagados y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Acá también hay muchos problemas alrededor de el modelamiento financiero de una idea. Y lo peor que ocurre en el emprendimiento tecnológico es que el emprendedor siente que al ser tan brillante él y al haber hecho una aplicación tan compleja, ya ganó. Para la mayoría de los emprendedores tecnológicos lo más importante es su producto, su aplicación, desconociendo que la mejor maravilla del mundo, si no tiene quien la compre o la use, no tiene ningún sentido. A veces los emprendedores tecnológicos, no a veces, en una gran mayoría, tienden a salir primero al mercado con un producto para después evidenciar si se tiene o no se tiene una necesidad en el mercado que se pueda satisfacer con ese producto. Y eso no es otra cosa que una ausencia de competencias previas para hacer, por ejemplo, estudios de mercado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante trabajar en esto. Y lo que estamos haciendo en la Universidad Javeriana está orientado específicamente en ese sentido, en desarrollar competencias. Por ahora esperamos que eso lo podamos crecer más, pero en la red de emprendimiento javeriano estamos trabajando en competencias en finanzas, mercadeo y aspectos tecnológicos propiamente de cualquier idea que tengan nuestros emprendedores. Para Parquesoft es muy importante también la calidad. Entonces, en tecnología, entre menos moleste una aplicación, pues se va a masificar mucho más. Entonces, en Bogotá no se logró hacer completamente, pero en Cali, por ejemplo, que es el parque más desarrollado de los 16 que hay, se tiene toda una estrategia en donde los productos y servicios son testeados por empresas de calidad de la organización y antes de salir al mercado llevan, digamos, un sello de calidad que garantiza que van a funcionar adecuadamente. Por último, los emprendedores en esta industria arrancan con 0 pesos, partiendo del hecho que un computador de alrededor de 1 millón de pesos que uno puede armar y lleno por dentro de software libre, 0 pesos en licencias, no sea mucho dinero. Entonces uno podría arrancar una idea alrededor de la tecnología informática, quizá en términos de inversión con 1 millón de pesos. Eso viene siendo el 1% de lo que se necesita. El 99% restante se llama capacidad intelectual, cacumen. Ganas de hacer algo con lo que tengo aquí en la cabeza, más nada, y empiezo a buscarlo, incluso sin ser de tecnología. Yo he estado toda la vida metido en empresas de tecnología y soy administrador de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se necesita identificar una buena oportunidad, una necesidad del mercado, ver cómo se puede resolver con tecnología y luego el quién lo haga, de dónde sale la plata y demás son asuntos adicionales, un tanto accesorios. Pero lo que se necesita en principio es mucha capacidad intelectual. Pero la empresa crece, luego la empresa tiene que contratar más gente, la empresa tiene que asesorarse legalmente, que es tan complicado en esto de la tecnología, y eso vale un dineral. Entonces tarde o temprano va a necesitar financiación, un inversionista de riesgo, un ángel inversionista, en fin, un préstamo bancario o incluso enredar al tío millonario. Para eso va a necesitar desarrollar un documento financiero contundente que pueda responder a preguntas como ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo se recupera la inversión? ¿Y cuándo alcanza el punto de equilibrio esa inversión? Esas 5 preguntitas no son propiamente fáciles de responder, sino se ha hecho un ejercicio financiero importante. Y aquí, en Fortaleza Financiera, pues la organización trabaja primero en desarrollar competencias para que esas respuestas se puedan resolver y adicionalmente en identificar fuentes como inversionistas de riesgo o concursos o fondos estatales de los cuales los emprendedores puedan echar mano para poder continuar con el plan de expansión de sus compañías. Por último, teniendo en cuenta también que en Parquesoft uno ve las ideas así increíbles que empiezan a brotar, pero los muchachos como que están centrados en producir, surge una necesidad y es la comercialización de aplicaciones. Entonces, en todos los parques hay algún emprendedor que dice, oiga, yo voy a vender, y monta un emprendimiento comercial y su actividad es venderle a todos los otros que están un poco más dedicados en la producción que en la comercialización. Estos son los pilares filosóficos, simplemente los menciono, es una cosa como muy de Parquesoft, es la sangre, pero hay 2 o 3 que a mí me marcaron la vida cuando tuve la oportunidad de llegar acá. Primero, cuando se hace empresa,
hay que trabajar durísimo. A veces en el mercado se cree que hacer empresa es ser el propio jefe, tener vacaciones cuando se quiere, irse a la oficina cuando se quiere, ponerse el sueldo que se quiere. Todo eso son mentiras, son absolutas falacias. Usted cuando hace una compañía es libre de su tiempo, claro. Usted sabe que levanta a las 8 de la mañana y que con suerte regresa a las 3 de la mañana o sigue derecho. En Parquesoft tuvimos meses de gente que nunca salió de la oficina. Cuando teníamos la organización en la zona franca de Bogotá, compramos carpas, adecuamos duchas y demás, porque era mejor y más rentable quedarse en la oficina semanas enteras durmiendo allí, duchándose allí, comiendo allí, que perdiendo 3 horas, 4 horas diarias de movilidad. ¿De acuerdo? Y en esta industria ustedes pueden buscar los videos, pueden ver cualquier tipo de emprendedor de tecnología y va a ver que debajo del escritorio siempre tiene una colchoneta. Ya está. Porque además la inspiración no da espera. Cuando usted está produciendo no puede parar para almorzar, no puede parar para dormir, hay que hacerle. Lo que viene cuando se hace empresa es trabajo duro, pero a la lata. Se sacrifica la familia, se sacrifica la novia, se sacrifica la rumba y todo. Y uno, cuando menos se da cuenta, uno está embebido en su propia empresa de cabeza y no existe mundo adicional que la propia empresa. Y esa es la verdad. Hacer empresa, y particularmente en Colombia, es durísimo. Y lo que viene son, en nuestra industria, por lo menos 3 años así, sin ver la luz, sin ver dinero. Después de 3 años de trabajo durísimo, es que las empresas empiezan a recibir dinero. Esa es la estadística, por lo menos, de Parquesoft. La informalidad allí, pues, hace referencia a que los muchachos van como quieren, se acuerdan muchas cosas así de palabra, hay mucho canje. Digamos que es una forma de acelerar la interacción entre los emprendedores, pero de cara al cliente es absolutamente formal todo el proceso. Normal, se factura, se pagan impuestos, se cobran impuestos y demás, ¿no? La informalidad son las condiciones de libertad para la creatividad en esa organización. El desprendimiento económico en la organización hace referencia al hecho que todo lo que uno sabe debe estar dispuesto a donarlo a la misma organización. Si yo soy un muy buen diseñador gráfico y alguien tiene un lío, yo voy y se lo resuelvo en 2 segundos. Ese pobre se podría gastar 3 días y sale con un mamarracho. Yo se lo puedo hacer en 10 minutos, pero el día de mañana que yo necesito una base de datos, él viene y me ayuda con mi base de datos, ¿entienden? Y todo el tiempo se dan esos cambios, todo el tiempo. Cuando hay que sensibilizar gente, entonces uno lleva un emprendedor de estos que da una charla de 3 horas o 2 horas o un taller de 4 horas y lo dan de buena gente. ¿Saben cuánto vale 2, 3 horas de un emprendedor cuando está arrancando? Que uno le diga, hey, regálame tu tiempo para ir a dar una charla, pero estos muchachos lo hacen de corazón porque además esta organización es de ellos. Todo en Parquesoft se suma, todo, siempre se piensa en cada uno, es como un dedito que cumple una función, pero cuando hay que cerrarlo con contundencia es un todo, ¿no? Todos los productos y servicios y la actitud sobre todo de los emprendedores debe ser sinérgica allí. En tecnología lo más importante es responder rapidísimo. Usted no puede quedarse con un videojuego para un determinado celular porque ya viene el otro, entonces tiene que adelantarse a los cambios que vienen para poder hacer las cosas rápidas. El atrevimiento. Quiero dar estos 2 para lo último. Austeridad hace referencia al hecho que no tenemos recursos, o sea, son recursos escasos. Usted tiene que optimizar el ancho de banda, optimizar las salas. Si está trabajando y usted necesita descargar y llenar el ancho de banda, tiene que venir solo de noche, los fines de semana. Es una actitud de usemos lo poquito que tenemos lo más productivo posible. Y por último, creo yo que estos son 2 pilares que definen a un emprendedor. Cuando se hace empresa, si el emprendedor no se la cree, apague y vámonos, no tiene ningún sentido. La persona que tome la decisión de hacer una empresa necesariamente tiene que creerse el cuento. Los temores no son válidos en un emprendedor. En un gerente sí, porque un gerente, yo me acuerdo cuando estudiaba aquí, siempre como que lo forman a uno para controlar el riesgo. Usted va a ser un gerente y su principal función va a ser garantizar la perpetuidad de su empresa y demás, y evitar que se quiebre, controlar el riesgo. En el sentido totalmente opuesto, el emprendedor lo que lo mueve es el riesgo, es justamente la incertidumbre. El emprendedor va 1000 por hora con un velo en la cabeza, en los ojos, y con suerte no se estrella, pero lo más importante, la resiliencia. Si el tipo se estrella, es capaz de devolverse, coger impulso y tumbar el muro, ¿de acuerdo? Y siempre se caen y se levantan, se caen y se levantan, y el riesgo no les importa, el riesgo los motiva y los atrae. Lo podemos ver en todas las historias de emprendimiento, siempre la gente como que esa medición del riesgo como freno, o el miedo no me deja emprender, o qué va a pasar si, nada, me la juego el todo por el todo, empeño la casa, empeño hasta lo que no tenga, pero le juego esta idea, ¿no? Un convencimiento absoluto, y eso es pasión, ¿no? Y por últimas, el atrevimiento.
O sea, usted ya tiene la idea, pilló que hay una necesidad, está convencido de que tiene que hacerlo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Podrán pasar 40 años y decir, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? La única forma de saber si esto tiene sentido es dar un paso más, y es láncese, no lo piense tanto. Cuando le preguntan a uno cuál es el mejor momento para hacer empresa, el mejor momento es ya, o sea, cuando usted lo decida, es ya, no hay un momento, no hay una edad. Claramente sí, por lo menos desde Parquesoft se ha evidenciado el hecho de no tener responsabilidades atrás, de no tener un crédito hipotecario, de no tener a los hijitos en el jardín, el quitarle peso histórico contribuye enormemente para que una empresa tenga éxito, porque el emprendedor se puede focalizar mejor. Pero tenemos casos también de emprendedores que han abandonado todo, han dejado su trabajo y se han dedicado de cabeza a su idea.